Me llamo Gary Stevenson, ex trader y economista del pueblo. Esto es La Economía de Gary. Hoy vamos a hablar sobre la vivienda. Ahora, hay 5 áreas que vamos a cubrir sobre la vivienda. Número 1, ¿por qué es tan cara? Número 2, ¿va a volverse más cara? Número 3, ¿cómo afecta eso a las personas? Número 4, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? Y número 5, ¿qué podemos hacer al respecto? Así que vamos a empezar con el número 1. ¿Por qué es tan caro? Ahora, mucha gente tiende a creer que la razón por la que la vivienda es cara es por la política de planificación de viviendas en la zona local. Mucha gente aquí en Londres lo cree, pero la carencia de viviendas no es un problema exclusivo de Londres. Yo solía trabajar en la City, trabajé con personas de todo el mundo. Las personas en Sydney, Australia, piensan que la vivienda es cara debido a los problemas de planificación local. Las personas en Nueva York piensan eso, las personas en Los Ángeles piensan eso. Las personas en Tokio piensan eso, las personas en Shanghái piensan eso, las personas en Hong Kong piensan eso, las personas en Vancouver y Toronto piensan eso. Básicamente, en todas las ciudades grandes de todo el mundo, ¿sabes? Podría seguir Bombay, Río de Janeiro, todos piensan que la vivienda es cara por la política de planificación local en esa ciudad. Una vez que adoptas una perspectiva global y te das cuenta de que esto está sucediendo en la mayoría, si no en todas, de las ciudades principales en todo el mundo, tenemos que aceptar que la carestía de la vivienda no se debe específicamente a la política de planificación de Londres. Entonces, es un problema global. La vivienda a nivel mundial es cara. No en todas las ciudades. Obviamente hay partes del Reino Unido donde la vivienda ha mantenido precios más bajos, pero en todas las grandes ciudades está sucediendo. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Porque la vivienda en las ciudades principales de todo el mundo se está volviendo súper cara. Bueno, para entender eso, necesitamos dar un paso más atrás y darnos cuenta de que ni siquiera es solo la vivienda la que se ha vuelto cara. En ese mismo periodo de tiempo, los últimos 13 años desde la crisis financiera, la mayoría de las acciones y participaciones han aumentado del 400 al 500%, mucho más incluso que la vivienda. Los precios del suelo han incrementado significativamente, el precio del oro ha aumentado significativamente, incluso los precios de los bonos han subido. Básicamente, el precio de todos los activos ha incrementado significativamente durante ese periodo. Entonces, cuando entendemos esto, podemos ver que en realidad no es específico de la vivienda. Primero, no es específico de Londres y segundo, ni siquiera es específico de la vivienda. Lo que ha sucedido es que ha habido un aumento masivo en prácticamente todos los activos a largo plazo en todo el mundo. Entonces, ¿por qué sucede eso? Bueno, si viste mi otro video, que es la riqueza, y si no lo has visto aún, te recomiendo que lo veas. Hablamos de la desigualdad de riqueza ha aumentado significativamente y lo que eso hace al precio de la vivienda, el precio de las acciones y participaciones. Así que básicamente en los últimos 15 años, 20, 30 años, el periodo en que la vivienda se ha vuelto mucho menos asequible, también hemos visto un aumento masivo en la proporción de riqueza poseída por las personas más ricas, el 0,1% superior, las familias extremadamente ricas. Ahora, cuando las familias ricas poseen activos, significa que reciben muchos ingresos de nosotros porque todos esos activos generan un ingreso. Y tienden a no gastar ese ingreso, tienden a ahorrar su ingreso. Así que a medida que ha aumentado la desigualdad, más y más ingresos han pasado de la gente común a los súper ricos y ellos usan eso para comprar activos. Eso significa que podemos esperar ver, a medida que aumenta la desigualdad de riqueza, una caída en los precios de bienes y servicios y salarios. Porque en eso es en lo que la gente común gasta su dinero. Y un aumento en el precio de los activos. Acciones, participaciones, terrenos, oro, otros metales preciosos y, lo que es importante, la vivienda. Y eso es básicamente lo que hemos visto. A medida que hemos visto la desigualdad de riqueza aumentar significativamente, hemos visto un incremento masivo básicamente en el precio de prácticamente todos los activos. Y eso se debe a que el poder adquisitivo se ha alejado de las personas ordinarias que compran bienes y servicios, lo cual impulsa sus salarios y se ha dirigido hacia personas muy ricas que compran activos. Entonces, si eso es lo que está sucediendo, la desigualdad está empujando el precio de los activos hacia arriba, incluyendo la vivienda, y los bienes y servicios hacia abajo. ¿Por qué no han caído los precios de los bienes y servicios? ¿Por qué no han caído los salarios? Bueno, eso se debe a que básicamente hay 2 efectos ocurriendo al mismo tiempo. Primero, el aumento de la desigualdad hace que los precios de las casas suban y los salarios bajen. Pero, en segundo lugar, al mismo tiempo, desde 2008, los bancos centrales de todo el mundo han estado aumentando masivamente la cantidad de dinero en la economía. Han estado imprimiendo grandes cantidades de dinero, inyectándolo en la economía. Hablo mucho más sobre esto en mis videos sobre la COVID-19 y la impresión de dinero. Y cuando los bancos centrales imprimen mucho dinero, eso hace que suba el precio de todo. Así que tenemos 2 cosas sucediendo al mismo tiempo. Por un lado, el aumento de la desigualdad hace que suban los precios de las casas y bajen los salarios. Por otro lado,
más dinero en el sistema, aumenta el precio de todo. El balance neto es: los salarios y precios en las tiendas se mantienen más o menos igual y los precios de las viviendas y activos atraviesan el techo. Entonces, la carencia de viviendas asequibles es causada por dos cosas sucediendo al mismo tiempo: desigualdad de riqueza incrementada significativamente. Y es importante entender que no estamos hablando de desigualdad de ingresos. No se trata de doctores y abogados. Esto se trata de riqueza yendo a las familias superadineradas que poseen enormes cantidades de activos. Y al mismo tiempo, la impresión de dinero. La desigualdad de riqueza eleva los precios de las casas. La impresión de dinero eleva los precios de las casas. Entonces, los precios de las casas se disparan. Pero al mismo tiempo, la desigualdad de riqueza baja los salarios. Así que el efecto neto es que los precios de las casas suben y tus salarios se mantienen iguales. Por eso, la vivienda es caro. Número 2. ¿La vivienda se va a encarecer más? Respuesta corta: sí. Si ves mis videos sobre COVID, verás que ha causado un aumento masivo tanto en la desigualdad de riqueza como en la impresión de dinero. Eso significa que podemos esperar que la vivienda se vuelva significativamente más inaccesible y cara en los próximos años. Ahora, número 3 y número 4. ¿Cómo te afecta esto y quién gana y quién pierde? Ahora, los economistas, que a menudo provienen de familias ricas que poseen propiedades, les gusta pensar que cuando los precios de las casas suben, beneficia a la economía. La gente ve que sube el precio de las casas. Se sienten más ricos, gastan más dinero. A los propietarios de viviendas también les gusta cuando ven que el valor de sus casas aumenta. Pero, ¿quién pierde aquí? Bueno, el grupo obvio son los jóvenes de familias pobres y comunes, ¿verdad? Las personas de familias ricas a menudo pueden obtener depósitos significativos de sus padres. Pero las personas de familias ordinarias, cuando el precio de la casa sube y el salario no, puede volverse muy difícil o incluso imposible comprar una propiedad. Eso significa mucho más tiempo en alojamiento alquilado, que es caro. Y si pueden ahorrar para un depósito, entonces tendrán que tomar una hipoteca mucho más grande, lo que significará pagos más altos durante un periodo de tiempo más largo. Así que los jóvenes pierden dinero cada mes debido a estos precios de casas más caros, ya sea por tener que pagar alquiler o tener que pagar una hipoteca más grande. Cuando esto sucede, pueden responder fácilmente pensando: tendré que gastar menos y eso puede dañar la economía. Pero hablemos de las personas mayores de familias comunes, que ya pueden ser propietarias de su casa, ¿verdad? Estas personas a menudo piensan que están ganando cuando los precios de las casas suben. Pero la única forma de obtener el dinero del aumento del precio de la casa es vendiendo la propiedad. Ahora, si vendes tu propiedad y gastas el dinero, entonces eso significa que no puedes dar a tus hijos dinero para que compren su propiedad. Ahora, ya hemos dicho que cuando los precios de las casas suben, eso significa que los hijos de familias ricas pueden obtener depósitos de sus padres, pero los hijos de familias ordinarias no pueden. Y eso significa que a menudo no pueden obtener propiedad en absoluto. Entonces, si eres un padre de una familia ordinaria, tienes tu propia propiedad. Ves que los precios de las casas suben y piensas que eres más rico, la única manera de obtener ese dinero es vendiendo la propiedad. Y eso significará que tus hijos y tus nietos nunca podrán tener una propiedad. Entonces, para las familias comunes, se encuentran en un dilema donde se sienten más ricos, porque el precio de la casa está subiendo. Pero la única manera de realmente obtener ese dinero es vender la propiedad, lo que significará que sus hijos y nietos nunca volverán a tener propiedad. Ahora puedo ver esto sucediendo con las familias a mi alrededor. Los niños de familias más ricas, sus padres pueden volver a hipotecar las propiedades o acceder a las acciones y participaciones que tienen para dar grandes depósitos a sus hijos y ayudarlos a entrar en el mercado inmobiliario. Pero los niños de familias más pobres, sus padres necesitan ese dinero para ayudarlos a pasar la jubilación. Y eso significa que los niños de familias más ricas ganan. Y los niños de familias más pobres terminan perdiendo completamente el acceso a la propiedad para siempre. Entonces, los ganadores aquí son las familias ricas, que tienen muchas propiedades, grandes carteras de acciones que también están subiendo. Y los perdedores son las familias comunes, que están perdiendo sus casas. Entonces, a medida que las familias comunes pierden sus propiedades y los hijos de familias más ricas pueden comprarlas, la desigualdad empeora aún más, haciendo que los precios de las viviendas sigan subiendo. Esto crea una espiral empeorante que hace que la vivienda sea cada vez menos accesible para las personas comunes. Eso nos lleva a la última cosa: ¿cómo lo solucionamos? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Este problema está causado por la desigualdad, así que la única manera de solucionarlo es corrigiendo la desigualdad. No con impuestos a la gente trabajadora común, sino con impuestos a los súper ricos. El gobierno no quiere que sepas esto porque está dirigido por personas con fortunas de 100 millones o incluso a veces más de 1.000 millones de libras. Estas personas reciben enormes cantidades de flujo de efectivo de nosotros, la gente común, hacia ellos, que utilizan para comprar las casas que nuestros hijos necesitan. Y a menudo lo hacen mientras pagan casi ningún impuesto. Esto no puede continuar. Tenemos que terminarlo. Presionar por impuestos a la riqueza sobre las personas súper ricas. Edúquense. Vean mis videos sobre COVID y desigualdad. Vean mis videos sobre qué es la riqueza. Díganle a sus amigos. Díganle a su mamá. Hagámoslo realidad. En este momento, estos tipos están lucrándose con una crisis que va a mantener nuestra economía
en una depresión durante 50 años. Hay otra cosa que pueden hacer con esa enorme cantidad de ingresos. Pueden comprar la casa de tu madre,